Hola, ¿qué tal chicos? ¿Cómo están? Yo soy el profe Abraham Hernández y el día de hoy vamos a continuar revisando la guía interactiva del examen de Comipems. Hoy nos toca ver el módulo de Historia, pero cabe resaltar que no está dividido en Historia de México y en Historia Universal, sino que esto viene integrado. Vamos a ver los 12 reactivos, sus respuestas correctas, pero además porque las otras opciones no lo son. Pero antes de eso no te olvides de darle like, suscribirte y compartir este video, ya que con tus comentarios, con tus me gusta y compartiéndolo, haces que esta comunidad de Cubus Educación pueda crecer aún más y más. Para poder acceder a la guía interactiva debes ingresar a www.comipems.org.mx. Ya que estás dentro, debes dar clic en herramientas de apoyo y seleccionar guía interactiva. Una vez que te registres con un correo electrónico y una contraseña, podrás ingresar. Puedes practicar el examen completo o bien elegir una subárea. Cuando tú entras a la guía interactiva, los reactivos se ordenan de manera aleatoria, por lo tanto tal vez no veas el orden estricto que vamos a revisar en este video, pero sí tienes que verlo de principio a fin para que te lleves todo el conocimiento. Así que vamos con el primer reactivo, vamos a ver qué es lo que dice. Reactivo número 1. Completa el enunciado. El plan de, espacio, tenía como principal objetivo el sufragio efectivo y la no reelección. Inciso A, Agua Prieta. B, Guadalupe. C, Tacubaya. D, San Luis. Tres de ellos obedecen al contexto de la Revolución Mexicana. Sin embargo, el plan de Tacubaya es anterior, ya que fue creado por el bando de los conservadores que querían desconocer la Constitución y que finalmente culminará con la renuncia de Ignacio Comonfort y el ascenso de Félix María Zuloaga como presidente del lado del bando de los conservadores. Pero esto no tiene que ver con el sufragio efectivo y no reelección, así que la descartamos. Llegados ya a la Revolución Mexicana, viene el Plan de San Luis en orden cronológico. Este fue promulgado por Francisco I. Madero, que buscaba destituir a Porfirio Díaz, quien había permanecido más de 30 años en el poder, e instaba a que el pueblo mexicano se levantara en armas para desconocer su última reelección. Así que mediante el partido antirreeleccionista, Madero comienza a gozar de una fama sin precedentes, y por lo tanto cuando es encarcelado, elabora un plan para desconocer el ascenso de nueva cuenta de Porfirio Díaz. Así que el 20 de noviembre de 1910, el pueblo mexicano tenía que levantarse para desconocer al presidente. El lema de este partido y del plan de San Luis era sufragio efectivo, no reelección. Sufragio quiere decir voto. Esta es la respuesta correcta. Pero ¿por qué no pueden ser los otros? Ante la muerte de Madero, asciende al poder Victoriano Huerta. Sin embargo, su gobierno es dictatorial. Así que el gobernador de Coahuila, Venustiano Carranza, se levanta en contra de este presidente mediante el Plan de Guadalupe, con lo cual se quita a Victoriano Huerta del poder y Carranza asciende a la presidencia. En su gobierno se va a promulgar la Constitución de 1917. No obstante, también tenía opositores, es decir, el famoso Trío de Sonora, que, de la mano de Adolfo de la Huerta, proclaman un plan en el cual se desconozca el gobierno de Carranza. Este es el Plan de Agua Prieta, mediante el cual Carranza tendrá que salir huyendo de la capital y finalmente será asesinado. Por lo tanto, la respuesta correcta es Plan de San Luis, inciso D. Vamos con la que sigue. Reactivo número 2. Ordena cronológicamente los hechos históricos. 1. Grito de Dolores. 2. Invasión napoleónica a España. 3. Revolución haitiana. 4. Independencia de las 13 colonias. 5. Revolución francesa. Cronológicamente, el primer acontecimiento es la independencia de las 13 colonias, ocurrida en 1776. De quienes se independizan es del gobierno de Inglaterra, debido a cobros de impuestos que les parecían injustificados a los colonos. Además de un gobierno persecutorio, ellos promueven una independencia, y es el primer país de América que logra hacerlo. Posteriormente ocurre la Revolución Francesa, en 1789. El motivo fueron los constantes abusos que existían en la corona francesa por parte de Luis XVI y María Antonieta. Había bastantes derroches dentro de la corte y un pueblo que pasaba por hambrunas. Con la toma de la Bastilla, el 14 de julio de 1789, comienza la Revolución Francesa. Tercer acontecimiento es la Revolución de Haití, en 1801. Sin embargo, después de la Revolución Francesa, asciende al poder Napoleón Bonaparte, y este, con su proyecto expansionista, llega a España a invadirla, lo cual culmina con la destitución del rey Fernando VII, en favor del hermano de Napoleón Bonaparte, José Bonaparte. A este acontecimiento se le conoce también como las abdicaciones de Bayona, y esto ocurre en 1808. Debido a esta invasión, el gobierno de España queda completamente frágil, y por lo tanto las colonias españolas también. Lo que nos interesa en este caso es la Nueva España.
quien tuvo también un intento de independencia en 1808. Sin embargo, el Grito de Dolores, liderado por Miguel Hidalgo y Costilla, ocurre en la madrugada del 16 de septiembre de 1810. Por lo tanto, la respuesta correcta es el inciso D. Vamos con la siguiente. Reactivo número 3. ¿Cuál periodo histórico corresponde a la formación de los Estados-nación durante el siglo XIX? A. Socialismo. B. Absolutismo. C. Imperialismo. D. Nacionalismo. No puede ser el socialismo, ya que este es generado a finales del siglo XVIII y tiene dos vertientes: socialismo utópico y socialismo científico. El socialismo científico que fue generado por Karl Marx y Friedrich Engels, en el cual se busca una repartición socializada de los medios de producción. No puede ser el absolutismo, ya que corresponde al periodo en el cual los reyes tenían una voluntad absoluta. También podemos conocer a este periodo como despotismo. Sin embargo, este es previo a la Ilustración, es decir, el siglo de las luces, hablamos del siglo XVIII. Tampoco puede ser imperialismo, ya que surge a finales del siglo XIX y a principios del siglo XX, en el cual hay una acción desmedida por parte de las potencias de ese tiempo para intentar aprovecharse de los recursos de otras naciones más pobres o bien en vías de desarrollo. También a este periodo se le conoce como neocolonialismo, mediante el control de los recursos naturales o bien de las relaciones comerciales, colocando bloqueos o bien gobiernos leales a la corona. La respuesta correcta es nacionalismo. El nacionalismo se refiere a un fuerte apego a la nación, es decir, al territorio que se ocupa y a signos identitarios. Ocurre durante el siglo XIX y es resultado de los movimientos liberales, así como de las revoluciones burguesas, en las cuales los trabajadores buscan mejorar sus condiciones de trabajo. Esta es la respuesta correcta. Reactivo número 4. ¿Cuál fue una consecuencia del aumento de la demanda laboral en los centros de producción? Resultado de la revolución industrial. A. Abandono de las ciudades. B. Estancamiento de la producción agrícola. C. Desarrollo de las ciudades industriales. D. Desarrollo de pequeños pueblos. La revolución industrial es un proceso en la historia en la cual la manera de producir cambió radicalmente. Y aunque existe un debate de qué tan rápido ocurrió, lo cierto es que la producción dejó de ser artesanal para depender ahora ya de la tecnología. El gran auge de la revolución industrial se da con la invención de la máquina de vapor, en 1760 en Inglaterra. La industrialización hizo que los procesos dejaran de ser manuales y que ahora incorporaran nuevas máquinas. Esto tenía el beneficio de poder hacer más en menos tiempo. El rápido crecimiento de las industrias hizo que se requirieran trabajadores, es decir, mano de obra. Muchas personas dejaron los talleres, dejaron la producción agrícola y se sumaron ahora como obreros. Y si bien esto podría hacernos pensar que la respuesta es estancamiento de la producción agrícola, también hubo cambios dentro de esta forma de producción. Entonces, como tal, no hubo un estancamiento. Así que no es la respuesta. Tampoco podríamos pensar que es el inciso A, abandono de las ciudades, ya que las industrias crecientes atrajeron a la población y por lo tanto un fenómeno de urbanización se creó alrededor de ellas. Esto nos lleva a que es opuesto al inciso D, desarrollo de pequeños pueblos, ya que el entorno urbano se vio favorecido frente al rural. Por lo tanto, la respuesta correcta es el inciso C. Reactivo número 5. El aumento del dióxido de carbono en el aire trae como consecuencia A. Contener catástrofes naturales. B. Alteraciones climáticas con deterioro del suelo. C. Mantener la diversidad biológica de las especies. D. Sustituir recursos naturales básicos a corto plazo. La emisión de dióxido de carbono es resultado de los procesos industriales, específicamente de la combustión necesaria para ello. Este dióxido de carbono es un agente contaminante, tiene una influencia directa en el calentamiento global. El calentamiento global trae consecuencias para la calidad de vida de las personas, así como alteraciones climáticas. Estas alteraciones climáticas pueden ser consideradas catástrofe. Una catástrofe ocurre cuando hay pérdidas materiales cuantiosas y pérdidas humanas. Por lo tanto, descartamos el inciso A. Si se altera el clima, se altera también las regiones naturales y sus recursos. No podríamos tomar como respuestas correctas ni el inciso C ni el inciso D, ya que la diversidad biológica disminuye, puesto que su hábitat es alterado. Y tampoco está implicado esto en que se puedan restituir los recursos naturales a corto plazo, ya que el deterioro puede ser más agresivo que el tiempo que requiere el recurso natural para poder regenerarse. La respuesta correcta es el inciso B, alteraciones climáticas con deterioro del suelo. Reactivo número 6. ¿Qué áreas culturales conformaron Mesoamérica? A. Fremont, Pattaya y Mogollón. B. Costa de Sonora, Gran Cuenca y sur de California. C. Golfo de México, Altiplano Central y Occidente. D. Pattaya, Occidente y Gran Cuenca. En el México prehispánico existían tres grandes regiones culturales: Oasis América,
Áridoamérica y Mesoamérica. Oasis América se refiere a las regiones Fremont, Pattaya y Mogollón, por lo tanto no es la respuesta correcta. Aridoamérica, como su nombre lo indica, es una zona árida, por lo tanto lo ubicamos principalmente donde está el desierto de Sonora. Con este dato descartamos el inciso B, además de que la Gran Cuenca se encuentra en el estado de Nevada. Y con esto descartamos el inciso D. La respuesta correcta es el inciso C, Golfo de México, Altiplano Central y Occidente. Esta es la respuesta correcta. Vamos con la que sigue. Reactivo número 7. Acuerdo en el que Alemania se vio obligada a entregar sus colonias a la Liga de Naciones. A. Pacto de Varsovia. B. Tratado de Versalles. C. Alianza del Atlántico. D. Tratado de 9 potencias. El Tratado de Versalles marca el final de la Primera Guerra Mundial y es firmado en junio de 1919, en el cual se obliga a Alemania a entregar los territorios que tenía en África a la Liga de Naciones, además de reducir su ejército y pagar una fuerte indemnización a los países vencedores. Esta es la respuesta correcta. No puede ser Pacto de Varsovia, así como Tratado del Atlántico, porque estos son posteriores y pertenecen a la Guerra Fría. Primero ocurrió el Tratado del Atlántico Norte, también conocido como la OTAN, en el cual se genera una alianza militar entre América y Europa. Pero ojo, es Europa Occidental, en el cual está incluido también Alemania Occidental, que había sido dividida después de la Segunda Guerra Mundial. Como respuesta ante el Tratado del Atlántico Norte es que se genera el Pacto de Varsovia, en el cual los países comunistas forman también una alianza militar, y esta ocurre en 1955, mientras que la OTAN se genera en 1949. Por su parte, tampoco puede ser el Tratado de las 9 Potencias, porque este lo que reconoce es una política de puertas abiertas, es decir, que cualquier país podía comerciar libremente con China, y es firmado en 1922. Por lo tanto, la respuesta correcta es Tratado de Versalles. Reactivo número 8. Las ideas de la Ilustración en el ámbito político son la soberanía, espacio, y la, espacio, del poder monárquico. La Ilustración es también conocido como el siglo de las luces, y esto porque la luz de la ciencia llegó a combatir el oscurantismo, es decir, el pensamiento medieval, en el cual el rey era la única voz y voto que contaba en todos los ámbitos. Por lo tanto, el poder se encontraba ilimitado y era centralizado. Su voluntad era absoluta, y esta forma de ejercer el gobierno se le conoce como absolutismo. Sin embargo, conforme fue avanzando el tiempo, llegaron las ideas ilustradas. Estas eran productos del pensamiento de varios filósofos, entre ellos John Locke, que es el autor del liberalismo político. Para él, antes de cualquier derecho monárquico, lo relevante era la voluntad del pueblo y la libertad que emanaba de él. Cualquier tipo de gobierno, cualquier ley impuesta por un poder como era el rey, tenía que siempre preservar la libertad, ya que de lo contrario se debería considerar a esta ley como inválida. De tal manera que se vive como un retorno a la democracia. La soberanía es algo que también debía respetarse, es decir, la capacidad de un pueblo de poder autogobernarse. Para poder realizar esto era necesario limitar el poder que tenía el rey. Por ello es que posteriormente el barón de Montesquieu establecerá como propuesta la división tripartita del poder, es decir, dividir el poder en ejecutivo, legislativo y judicial. Siguiendo lo anterior, la respuesta correcta es el inciso C. Vamos con la siguiente. Reactivo número 9. Conflicto armado entre Francia y México que surgió por el impago de una indemnización que reclamaban los residentes franceses en México. A. Guerra de Reforma. B. Batalla de Puebla. C. Guerra de los Pasteles. D. Guerra de Castas. No puede ser la Guerra de Reforma, ya que esta se llevó a cabo debido a la inconformidad que vivían el sector conservador frente a las reformas liberales propuestas por Benito Juárez, es decir, las leyes de reforma. Tampoco es la Batalla de Puebla, ya que esta es una batalla que se lleva a cabo entre los mexicanos y los franceses, pero que obedece a un periodo posterior. Esto ocurrirá durante el gobierno de Benito Juárez. Y si bien Francia se encontraba en México para invadirlo y obligarlo a pagar la deuda que se tenía con este país, el motivo no era buscar que se pagara la indemnización hacia los residentes franceses. La Batalla de Puebla se encuentra enmarcada en lo que se conoce como la Segunda Intervención Francesa. Tampoco es la Guerra de Castas, ya que esto fue un conflicto entre los mayas y los criollos en 1847 en Yucatán. Por lo tanto, la respuesta correcta es la Guerra de los Pasteles, que es el nombre popular que tiene la primera intervención francesa, que ocurre a partir de la negativa de México de pagar los daños generados a una pastelería francesa. Y no solo a él, sino a otros comerciantes franceses resididos en México. Esta es la respuesta correcta.
Pregunta número 10. Elige las acciones desencadenadas por la Segunda Guerra Mundial que favorecieron a la economía mexicana. 1. Mayor producción artesanal. 2. Incremento en la producción manufacturera. 3. Apoyo al sector agrícola. 4. Aumento en la exportación de materias primas. 5. Crecimiento del sector de servicios. 6. Industrialización del país. La Segunda Guerra Mundial es un conflicto bélico que tendrá como consecuencia la devastación de la industria europea. Sin embargo, aunque América estuvo involucrado también en este conflicto, no hubo una afectación relevante dentro del territorio que disminuyera la producción industrial. De hecho, México es uno de los países que se vio beneficiado ante la caída de la industria europea. A esto es a lo que se le conoce como el milagro mexicano, que ocurre durante el gobierno de Manuel Ávila Camacho. Veamos las opciones. No podemos poner mayor producción artesanal, puesto que la producción artesanal implica que se haga mano a mano. Y ya estamos hablando de un momento en el que avanza la tecnología, entonces la descartamos. Por ende, sí hay un incremento en la producción manufacturera. La manufactura se refiere a productos elaborados con la ayuda de máquinas a partir de materia prima. Sin embargo, esta industrialización tuvo como efecto que no se apoyara tanto la producción agrícola, es decir, del campo. Por lo tanto, el 3 lo vamos a descartar. Si bien la industria se encontraba centrada en la producción manufacturera, también existió una exportación de materias primas, ya que la competencia en el campo era mínima. Sin embargo, no hubo un crecimiento en el sector de servicios, o lo que conocemos como actividades económicas terciarias, pero sí una consecuente industrialización del país. Por lo tanto, la respuesta correcta es el inciso C. Vamos con la siguiente. Reactivo número 11. Selecciona los factores que causaron la independencia de las 13 colonias inglesas. 1. Expulsión de los jesuitas. 2. Prohibición de la compra de azúcar a los franceses del Caribe. 3. Reformas borbónicas. 4. Guerra de los 7 años entre Francia e Inglaterra. 5. Malas cosechas que provocaron una crisis alimentaria. 6. Aumento de impuesto a la importación de productos. Las 13 colonias se formaron debido a que inmigrantes ingleses llegaron a América buscando una nueva forma de vida, además que muchos de ellos eran perseguidos religiosos. En un principio no existía un gobierno centralista, por lo tanto las colonias vivieron con relativa autonomía. Una vez que ocurre la Guerra de 7 años, las cosas van a cambiar por completo. Una guerra siempre supone costos y por lo tanto había que obtener dinero. ¿Y de dónde es que lo estaban obteniendo? De las colonias inglesas. El rey Jorge III decidió aumentar los impuestos hacia los colonos. Y eso se vio reflejado en diferentes actas. El acta de melaza, que se refiere al azúcar, que es lo que se marca en el número 2. El acta de navegación, que implicaba que todas las mercancías tenían que ser transportadas en barcos ingleses. El acta de comercio, que marcaba que solo se podía comerciar con Inglaterra. El acta de alojamiento, que implicaba darle asilo a los soldados ingleses. Y en general una serie de acciones que limitaban los derechos de los colonos. Por lo tanto, podemos ver que esto se relaciona con los puntos 2, 4 y 6. No puede ser el número 1, expulsión de los jesuitas, porque esto es un antecedente de la independencia de México. Al igual que el número 3, las reformas borbónicas. Y el número 5 se encuentra relacionado, pero con la Revolución Francesa. Así que la respuesta correcta es el inciso D. Vamos con la siguiente pregunta. Reactivo 12. Elige los objetivos del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. 1. Generar oportunidades de inversión entre los socios. 2. Promover la cooperación internacional en telecomunicaciones. 3. Impulsar la producción agrícola para alcanzar la autosuficiencia alimentaria. 4. Promover la circulación comercial de bienes y servicios entre los territorios. 5. Propiciar la investigación tecnológica que mitigue el cambio climático. 6. Regular la cooperación regional y multilateral entre los socios. El Tratado de Libre Comercio de América del Norte tuvo como objetivo aumentar el comercio entre Estados Unidos, México y Canadá. Uno de los objetivos principales era la eliminación de aranceles, es decir, el impuesto cobrado por la introducción de productos al territorio nacional. Al eliminarse estas barreras, se buscaba impulsar el comercio. Así los bienes y servicios podrían crecer. Y este crecimiento daba oportunidades de competencia a los 3 países, en supuestas condiciones de igualdad. Y con ello, ser proclives a que existiera inversión en los 3 países, generando así un ganar-ganar. Sin embargo, viendo las consecuencias del Tratado de Libre Comercio, el desarrollo no fue equitativo para todos los países, debido a los niveles de inversión tecnológica que tiene cada uno. El tratado no se centraba en las telecomunicaciones, por lo tanto el número 2 lo descartamos.
Y si bien busca impulsar el comercio, esto no se relaciona directamente con la autosuficiencia alimentaria. Descartamos el 3. Y tampoco se relaciona con el cambio climático. Esto hace referencia al protocolo de Kioto, que es un tratado distinto. Por ende, la respuesta correcta es el inciso B. Muy bien, chicos, hemos terminado nuestro video de historia. Como podemos ver, existen preguntas tanto de historia universal como de historia de México, y los temas pueden ser variadísimos. Por lo tanto, te invito a que veas también el video que hicimos de historia el año pasado, para que puedas ver de manera más completa los temas que se pueden abordar en tu examen Comipems y te quedes en tu primera opción. Pero antes de que te vayas, no te olvides de darle like, suscribirte y compartir este video, para que podamos seguir generando más en favor de tu preparación. Recuerda que seguimos estrenando videos, uno de cada materia, así que estate muy al pendiente porque seguimos conectados aquí en Cubus Educación. Hasta el siguiente video.